Muchas ciudades nacieron siendo cruce de caminos, pero el lugar del cruce no suele estar marcado por el azar. Al este Málaga, al oeste Cádiz, al norte Europa, al sur África. Algeciras está en el centro exacto de ese cruce. Puerto para Ceuta y el Magreb, vigilante del estrecho, vecino de Gibraltar. Algeciras es un tránsito, pero también un destino. Entre dos mares y entre dos continentes, Algeciras tiene una situación geográfica excepcional y a ella le debe lo que hoy es. Algeciras tiene más de 100.000 habitantes y es la ciudad más populosa de la zona denominada Campo de Gibraltar, formada por varios importantes municipios que comparten economía e historia, paisaje y paisanaje. En esta zona se sitúan las míticas columnas de Hércules, y los hallazgos arqueológicos hablan de presencia humana al menos desde el Paleolítico inferior. Fenicios, griegos, cartagineses, romanos y árabes. Todos fueron residentes de larga duración, y todos dejaron su impronta genética. La palabra Algeciras procede de la palabra árabe al-Yazirar al-Hadra, que significa la isla verde. En el siglo XIV pasó a ser cristiana para ser nuevamente conquistada por los musulmanes. Ante la imposibilidad de conservarla, fue totalmente destruida y no se reconstruyó hasta el siglo XVIII a causa de la pérdida de Gibraltar. De aquella primitiva Algeciras no queda nada, con la excepción de algunos lienzos de muralla. Los arqueólogos y las autoridades se esfuerzan por poner en valor los pocos restos de una ciudad de larga historia y patrimonio escaso. En Algeciras nació Almanzor en el año 936. Con piedras de las viejas murallas se construyeron muchas de las casas que hoy forman el barrio de San Isidro, el más antiguo de la ciudad. La ermita del mismo nombre es uno de los lugares más visitados por los algecireños. Entre todas las plazas, la Plaza Alta es sin duda la más importante. Tal como la conocemos, data de 1807, y su diseño se debe al general Castaños, héroe de la Guerra de la Independencia. La Plaza Alta es el lugar más concurrido de Algeciras. Su centro es territorio del agua. Pero en el extremo norte está la iglesia de Nuestra Señora de la Palma, cuyo campanario guarda un prodigioso mecanismo. El reloj, recuperado y cuidado con precisión y esmero, marca las horas de la ciudad desde hace unos 200 años. La iglesia es cuadrada, tiene 5 naves y está presidida por la Virgen de la Palma, alcaldesa perpetua, además de figura muy venerada. El mercado goza de una vitalidad que muchas ciudades quisieran para sí. La edificación es una de las obras significativas de la arquitectura española del siglo XX, ya que se trata de una construcción octogonal cubierta con una atrevida bóveda de casi 50 metros de diámetro, sin apoyos interiores. Construido en 1935,
Se trata de una obra vanguardista, funcional y exenta de detalles decorativos. El autor principal del diseño da nombre al mercado, Ingeniero Torroja. La ciudad cuenta con edificios enmarcados en el presente. El auditorio, con sus ventanas ciegas, tal vez sugiera un mundo idóneo para los oídos. Al cruzar la calle, hay otro edificio ideado a medias entre el arquitecto Enrique Salvo y el artista Pérez Villalta. Al penetrar en él, da la impresión de que el empeño prioritario es la construcción de un edificio símbolo, la profundidad del mar en la planta inferior, el mundo terrestre con los frutos de la tierra en la planta media, y el aire y el mundo celeste en la planta alta. Todo el edificio está atrapado por una decidida intención simbolista, aunque abierto a espacios versátiles y luminosos. En Algeciras nació Almanzor, pero también el gran guitarrista Paco de Lucía. Quién sabe si algunas de estas niñas terminará sorprendiéndonos dentro de unos años. El Ayuntamiento de Algeciras es un edificio singular en el que un kiosco abre ventanilla no para vender periódicos, sino para atender al ciudadano. Su salón de plenos tuvo una importancia inmensa en la famosa Conferencia de Algeciras de 1906, en la que las potencias occidentales decidían el destino de Marruecos. Este encantador hotel de época pasaría simplemente por ser uno de los más confortables de aquel principio del siglo XX, si no fuese porque sus estancias guardan un secreto. Durante la Segunda Guerra Mundial, sus aseos fueron improvisados cuartos de revelado fotográfico, en el que espías alemanes, italianos y aliados corroboraban su vigilancia de los buques de guerra en el paso del Estrecho. Durante todo el siglo XX pasaron por el hotel distintas personalidades, entre otras Federico García Lorca. ¿Es posible imaginarlo a media tarde improvisando una de sus piezas al piano? El lugar es grato para el oído y la vista, y en sus jardines es posible el paseo, ya que fueron concebidos en una época en la que el metro cuadrado se valoraba con más generosidad que en el presente. En esta zona de la ciudad, la actividad no cesa durante las 24 horas. El puerto es el principal motor económico de la ciudad. Además de su situación privilegiada, las aguas del estrecho tienen una gran profundidad y el puerto de Algeciras un calado que permite el atraque de los barcos más grandes del mundo. El crucero parece pequeño cuando nos descubre el mercante más grande del mundo. El puerto de Algeciras es el más importante de España y de todos los del Mediterráneo en lo que se refiere a tráfico total de mercancías y a tráfico de contenedores. Nada menos que 72 millones de toneladas pasan por aquí y en él se genera un movimiento de más de 3 millones de contenedores al año. Esto da idea de su febril actividad
organizada hasta el último detalle. Para relajarse, los algecireños cuentan con un enclave privilegiado. A menos de 3 kilómetros del centro de la ciudad, el Parque de los Alcornocales se extiende hacia el interior de la provincia de Cádiz, nada menos que en 170.000 hectáreas. Sin duda se trata de uno de los bosques más importantes de Europa. No solo hay alcornoques. El bosque mediterráneo se muestra en toda su belleza, y es posible distinguir extensas poblaciones de alisos en las riberas del río de la Miel, enclavados en esta reserva única y bellísima. A juzgar por la tupida vegetación y la abundancia de agua, pocos pensarían que casi estamos rozando África. El que el estrecho sea lugar de intercambio entre aguas mediterráneas y atlánticas da lugar a una intermitente presencia de cetáceos cuyos avistamientos han generado nuevas expectativas turísticas. A ciertas horas, el estrecho es una autopista. Posiblemente estemos en uno de los lugares del mundo en el que el tráfico marítimo es más intenso. Anualmente, más de 30.000 ferries y 60.000 mercantes atraviesan estas aguas. El puerto tiene otra vertiente significativa en el tráfico de pasajeros. En él embarcan nada menos que 5 millones de personas al año, además de 1 millón de vehículos. Se trata de un puente marítimo constante entre Europa y África, en el que se establece una media de 30 ferries diarios. Algunos de esos ferries mantienen unida Ceuta con la península. Una de nuestras plazas históricas en el norte de África tiene en Algeciras su par y su puerta. En los días claros, ambas ciudades se miran como un espejo. Algeciras es cruce de caminos en sentido amplio. A 20 minutos de coche nos podemos sentir como en Inglaterra. Los gibraltareños hablan lo que popularmente se conoce como llanito, una mezcla en la que de 4 palabras, 3 son en español y 1 en inglés. Los habitantes de Gibraltar hablan sin problemas ambos idiomas y es muy común verlos pasar de uno a otro en un abrir y cerrar de ojos. Hay una carretera estrecha que desciende del peñón, pero los que no tienen vértigo prefieren una bajada directa. Los turistas disfrutan con la presencia de los monos mucho más de lo que ellos parecen disfrutar con nosotros. Por razones obvias, está prohibido darles de comer, y a los macacos lo de posar no les pone nada. El peñón guarda algunas sorpresas en su interior. La cueva de San Miguel fue pensada para utilizarse como posible hospital en la Segunda Guerra Mundial, pero hoy es un agradable auditorio. Pese a su aspecto rotundo, el peñón está horadado como un queso suizo. Militares ingleses de distintas épocas excavaron túneles y pasadizos, abrieron troneras y colocaron cañones. Tanto es así que en el interior del peñón hay 32 millas de túneles, más distancia que todas las carreteras del exterior. Una de ellas nos lleva a Punta Europa, uno de los pocos lugares despejados de esta península que tiene una de las densidades de población mayores del mundo. Sin ir más lejos, este moderno barrio está literalmente urbanizado sobre terreno que hace 10 años era propiedad de Neptuno. Hoy, naturalmente, los propietarios son otros. Esta imagen de Gibraltar no es muy conocida, como tampoco la de estos adosados de moderno diseño que no desperdician 1 metro cuadrado de su escaso terreno.
Estas interrupciones son frecuentes en Gibraltar. ¿Qué les impide avanzar? ¿Qué están esperando? Cruzar el aeropuerto es camino obligado hacia la frontera. No hay otro. Es el único lugar del mundo que tiene esta particularidad. Sin solución de continuidad, al otro lado de la frontera está la primera población española, La Línea. El origen de su nombre lo dice todo, ya que se trata de la línea de contravalación que mandó construir Felipe V durante los sitios de Gibraltar en el siglo XVIII. Hoy es solo un recuerdo sobre el asfalto. Por lo demás, La Línea es ya una ciudad andaluza del siglo XXI, cuyas calles exhiben una despreocupada vitalidad. La vida hace por la vida, pero el recuerdo permanece. No hay rencor, pero sí memoria. Los gibraltareños que lo eran hace 300 años fueron expulsados en agosto de 1704 y fundaron una población junto a una ermita. El pueblo de San Roque es Gibraltar en el exilio. Por eso la placa recuerda el evento. En la huida, los pobladores trajeron lo que pudieron. Por eso la iglesia tiene más de una docena de estatuas traídas de los templos gibraltareños. De hecho, si esta virgen no tiene niño, es porque se extravió durante el éxodo. Hoy San Roque es una apacible villa andaluza y un término municipal inmenso que tiene de todo. Si Hércules y Neptuno no andan lejos, tampoco el dios Vulcano. Estamos en la primera planta integral de acero inoxidable de Europa. Cuando en 1969 el gobierno español decidió cerrar la verja, la economía de toda la comarca se resintió con dramatismo. En Gibraltar trabajaban 20.000 personas que perdieron el puesto de trabajo de un día para otro. Para paliarlo, se decidió potenciar el campo de Gibraltar como polo de desarrollo, tal como se denominaba entonces. Hoy es el polígono petroquímico más importante de Andalucía. Está situado en el municipio de Los Barrios, posiblemente el más próspero de la zona. Es un esfuerzo que vale la pena. Imaginarse esta inmensa bahía hace miles de años. Resulta sorprendente que en el corazón de esta trama de industrias se encuentren los restos de Cartella, una ciudad romana cuyo principal motor económico era la industria conservera de salazones y la famosa pasta de pescado llamada garum, que tanto agradaba a los paladares romanos. En un extremo de Cartella se conserva una torre de vigilancia de la época de Felipe II. En el término municipal de San Roque, la otra cara de la moneda del paisaje industrial
es la urbanización Sotogrande, fundada en 1965. Sotogrande es menos popular que Marbella, porque parte de su encanto es la discreción, pero es evidente que se trata de una de las zonas más exclusivas de nuestro país. Este campo de golf está considerado el mejor de la Europa continental. Además, es una de las sedes habituales del torneo Volvo Master. Hay razones para pensar que San Roque es la capital europea del golf. En su término municipal hay nada menos que 9 clubes. Hasta el momento, gracias a la pluviosidad de la zona, no parecen estar tan fuera de lugar como en otros sitios, aunque todo el mundo sabe que el agua no es un recurso infinito y todo tiene un límite. En esta región de arraigada presencia ecuestre, la práctica del deporte del polo se remonta a los años 60. El Santa María Polo Club es uno de los más importantes, ya que es el único club del mundo donde todos los años se celebran 2 torneos puntuables en el circuito internacional de este deporte. El promontorio rocoso sobre el que se levanta la fortaleza medieval protege el viejo pueblo de Castellar. La accesibilidad actual hace olvidar aquella época de miedo y violencia en la que los hombres vivían aislados, en medio de la nada. Lo que hoy nos parece pintoresco era entonces sacrificio, precariedad y soledad inmensa. Otras cigüeñas se adentran más en la península, pero estas parecen querer anidar muy cerca de África, porque lo cierto es que a menos de 1 hora de navegación de nuestras costas está Tánger. En la Casbah, la antigua fortaleza, entramos en otro mundo. Otra cultura, otra percepción de la vida. Calles estrechas, espacios aprovechados, chiladas de colores y olor de té con hierbabuena. En cierto sentido, Tánger es la puerta del continente africano, con todo el exotismo de la cultura marroquí. Si la Casbah era antigua fortaleza, la Medina es la ciudad que nace de aquella sin solución de continuidad. En el entramado de sus calles, el zoco rebosa vitalidad. La Medina de Tánger exhibe una arquitectura secular cuyas paredes están teñidas de 1000 colores. En las horas cercanas al mediodía aumenta la densidad de seres humanos. Se trata de cultura que gusta de la calle y el mercadeo, la charla amistosa y el negocio sin prisas. En Tánger hay una población en torno al 1.000.000 de habitantes. Alejados del mundanal ruido, la Medina tiene lugares recoletos y silenciosos. Las paredes de este hotel cobijaron a Paul Bowles, a Truman Capote, a Francis Ford Coppola y a un sinfín de viajeros que se adentraron en África a través de Tánger. La gastronomía marroquí sorprende nuestros paladares. Harira, tajín, cuscús y deliciosos pastelitos bañados en miel. En los días claros, desde el puerto de Tánger se puede avistar la costa española. El regreso más rápido a España se hace por Tarifa en menos de 1 hora. Han pasado 1000 años desde que Guzmán el Bueno viviese en esta fortaleza la hazaña histórica de entregar la vida de su hijo con tal de no entregar la plaza. Para muchos, un héroe.
para otros, un loco. Tarifa es la población más meridional de la península y por tanto puerta de distintas invasiones musulmanas. Hoy las invasiones son de otra índole, los turistas. La proliferación de escaparates deportivos, hoteles y restaurantes y la constante presencia de gente joven hablan de un atractivo turístico peculiar e invisible. Un cielo de colores tiñen las aguas de Tarifa, un buen número de días al año. El viento aquí está garantizado casi al 100%. Tarifa es conocida como capital del viento. Todo empezó hace unos 20 años con windsurfistas de toda Europa. Se corrió la voz y muchos vinieron a estas playas. Hoy la moda de los deportes de viento ha ido cambiando y son estos nuevos artefactos los que llenan el cielo. Pero la paradoja de la vida se manifiesta de nuevo en Tarifa. Aquellos vientos persistentes que fueron considerados su desgracia son hoy su privilegio. España no solo está llena de ciudades monumentales, algunas solo conservan el sello de la supervivencia. Destruidas en 1000 batallas, castigadas por los exilios, las guerras y el hambre, sus hijos son hijos de testarudos supervivientes, aquellos que se prometieron un futuro en su tierra y se negaron a irse. Por eso, con frecuencia, la belleza de Algeciras no está en sus escasos monumentos, sino en la cordialidad de sus gentes, su cercanía, cruce de caminos y corazón abierto.